Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy traemos otro tema de interés para cada uno de ustedes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esperamos que sean de bendición estos videos que estamos preparando y estudiando de diversos temas. Y hoy traigo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? Por un lado tenemos una catedral, que decimos es un lugar de culto, es un lugar sagrado. Y por el otro lado tenemos un edificio gigante, que es un lugar de negocios. Muchos hacemos este tipo de categorías entre identificar esto es sagrado, mientras que esto es secular. ¿Será que eso es lo que la Biblia nos presenta acerca de esta perspectiva? Vamos a mirar otros ejemplos. Por un lado, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Decimos, es un libro sagrado. Y por el otro lado tenemos a Don Quijote de la Mancha, un libro secular. ¿Podemos hacer esa distinción entre las cosas? Otro ejemplo, tenemos el cuadro de la Santa Cena, eso es sagrado. Y por el otro tenemos un botero, no, eso es un poco secular. Entonces vamos mirando otro ejemplo. El domingo, en la mañana, el pastor, el líder de la congregación, uno de los ancianos, se levanta y predica. Las personas escuchan esa predicación y dicen, wow, esa es una labor muy sagrada. Ese sí es un trabajo sagrado. Pero yo, en mi trabajo, en la construcción, por el otro lado, mi trabajo no es sagrado, mi trabajo es totalmente secular. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Tendemos a vivir en un dualismo religioso artificial entre una identificación de lo que es sagrado y de lo que es secular. Pero la Biblia no habla de esta distinción. Debemos tener en claro que la Biblia no nos hace esa distinción entre estas dos cosas. Pero miremos por un momento y volvamos a la primera inquietud. Pensando en ese rascacielos, pensando en la catedral, decimos, no, la catedral, ese lugar de iglesia, es un lugar sagrado, pero mientras que ese edificio gigante, no. Ahora pensemos en este par de preguntas. ¿Hay alguna parte de la vida que no esté conectada con Dios de manera directa y significativa? ¿Hay algún aspecto de la vida en el que Dios no sea relevante? Si de pronto usted dice, mira, en ese edificio, en ese último piso, trabaja un creyente y él trabaja haciendo sus negocios, trabaja en la bolsa de valores, una mujer trabaja haciendo aseo allá, hay un plomero cristiano allí en ese lugar. Sea cual sea la profesión, el oficio, pero hay un creyente dentro de ese edificio que hace las cosas para la gloria de Dios. De manera que ese edificio se puede convertir en un lugar de adoración. Entendíamos, no, la iglesia es el lugar de adoración, la catedral es el lugar de adoración. Pero a la luz de la Biblia vamos a darnos cuenta que si hay un creyente en ese lugar, allí es un lugar de adoración, porque ese creyente está haciendo para la gloria de Dios las cosas. Ahora podríamos preguntarnos también, ¿de dónde vino esa catedral? ¿De dónde vino ese edificio, ese rascacielos gigante? ¿No fue de Dios? Pensemos, miremos un texto bíblico, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice así, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, y tengamos en cuenta aquí, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es en pro de Cristo. Todo lo creado fue por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y notemos esta última parte. Y todas las cosas en Él subsisten. De manera que cuando vemos un rascacielos, ese fue creado por medio de Cristo. Ahora usted dirá, no, pero Jesús no lo hizo, lo hicieron seres humanos. Sí, pero esos seres humanos, ese arquitecto, esos ingenieros, esos constructores, Dios les dotó, les dio la capacidad, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, para que tuvieran una mente, para que razonaran, para que pudieran tener sus planos, tener la claridad de la cantidad perfecta de materiales y poder sincronizar todo para la construcción de ese edificio. De manera que todas las cosas en Él subsisten, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún ese edificio, ese rascacielos, ese libro que notamos, ese trabajo que nosotros decimos es un trabajo secular, todo es
por Él, para Él y por medio de Él. De manera que esto nos debe empezar a que debemos tener un pensamiento más bíblico con respecto también aún a lo que nosotros a veces consideramos secular y sagrado. Podríamos tener una evaluación de lo que concierne a lo sagrado y a lo que llamamos nosotros secular, pero nos vamos a dar cuenta que todo está en armonía, todo está aquí en este mundo, y no se trata de que el domingo o el sábado en las reuniones de iglesia ese es el momento de adorar a Dios, y en todo lo que hago de lunes a sábado Dios no tiene nada que ver. O por ejemplo, si yo digo, ay, no, es que yo dedico media hora a mi devocional y a la oración, y ay, eso es un momento sagrado, eso es un momento genial, pero todo el día Dios no tiene nada que ver. Dios es totalmente relevante en tu trabajo, en tu estudio, en lavar los platos, en comer y en beber. En todo sentido, Dios está presente y Dios es supremamente importante en medio de las actividades cotidianas. Nada se puede catalogar, es que este devocional sí es sagrado y lo demás no tiene nada que ver Dios aquí, cuando Dios es totalmente relevante en todas las cosas. Si pensamos en ese rascacielos, sabemos que Dios dotó al hombre, al ser humano, de la capacidad para crear esto. Entonces pensemos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces ese rascacielos, ese edificio pertenece a Dios también. Dios creó al hombre, el hombre creó este edificio, lo generó de la mente que Dios le dotó, por lo tanto todo pertenece a Él. Y ahora si pensamos en que hay creyentes en esos lugares, este edificio deja de convertirse en algo secular para nosotros y se convierte en un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque hay un hombre, hay una mujer que está adorando al Señor por medio de su trabajo en la manera en que lo hace. Lo hace de la mejor manera. Así sea lavar un baño, así sea, no sé, tender una cama en un hotel, sea cual sea el oficio, lo hace para la gloria de Dios. De manera que esto cambia nuestra percepción de cómo nosotros a veces entendemos ese dualismo y esa separación que hacemos de esto secular, de esto mundano, de esto sagrado. Esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces, para que estemos meditando, a veces vemos el mundo así, y esto viene desde la filosofía griega que ha afectado aún a nuestra mente y ha afectado también a la iglesia. Entonces tenemos unas cosas que las consideramos sagradas y son cosas propias del ámbito superior, espiritual, eterno, lo inmutable de Dios en el cielo. Platón lo consideraba de esa manera, aunque hablaba del aspecto espiritual y del aspecto físico también, todas las cosas seculares. Entonces entendemos lo secular aquí como cosas propias del ámbito inferior, físico, temporal y variable de los seres humanos en la tierra. Entonces esta filosofía viene afectando también a la iglesia hoy día, pensando y considerando también lo que nosotros vemos aquí. Vemos que el mundo físico no es algo pecaminoso y las cosas, actividades del mundo, nuestro trabajo, el estudio. Dios no tiene nada que ver con esto. Pero, cantar, leer la Biblia y leer un libro de pronto de una biografía misionera, eso sí es sagrado. Y hacemos esa distinción y esa separación. Pero ¿cómo nosotros deberíamos ver el mundo? ¿Cómo nosotros deberíamos concebir el mundo? Tal vez lo deberíamos ver de la siguiente manera, con una línea en medio, no así de manera horizontal, sino una línea vertical, y ahí tendríamos nosotros todos los factores. Ahora usted me dice, ay no, sí, pero es que, ¿qué tal el trabajo? Y si mi trabajo es en un bar, ¿eso no es del mundo, eso no es secular? Claro que sí, yo puedo tener un trabajo en que doy la gloria a Dios, pero también un trabajo que va a tener conflicto con la armonía divina, con el carácter de Dios, y podemos categorizarlo de esta manera, en esta línea vertical, como lo malo y como lo bueno, entendiéndolo lo malo con lo que está en conflicto con Dios y lo bueno en lo que está en armonía con Dios. Entonces yo puedo catalogar absolutamente todo en un mismo plano, no separar esto es secular, esto es sagrado, y ver la vida así, esto que hago es secular, esto que hago aquí es sagrado, y empezamos con esa dicotomía a lo largo de la semana, en que Dios no trasciende en las cosas cotidianas de nuestra vida. Entonces el trabajo, el colegio, la manera en que ustedes, chicos, hacen sus tareas, la manera en que hacen sus trabajos en equipo, la manera en que hacen absolutamente todo fuera de su casa, en ese lugar de estudio, en esa universidad,
también trasciende para la eternidad. Da gloria a Dios. Mis talentos, el hogar, cómo se modela en la misma casa, los papeles en armonía con Dios o totalmente en conflicto con Dios. La iglesia, el sexo, si los fijamos dentro del marco que armoniza a Dios, Dios fue el creador del sexo dentro del vínculo matrimonial. Pero ¿qué hace? Cuando no está en armonía con Dios, entonces hay relaciones fuera del matrimonio, pornografía y una cantidad de distorsiones, y así con cada una de estas cosas. Entonces, todo esto para que nosotros estemos pensando y meditando en cómo yo veo la vida. ¿Será que estoy pensando que solo el cristianismo es algo de los domingos? ¿Que solo el cristianismo es algo de los devocionales al comienzo de la mañana? ¿Que solo el cristianismo es esos momentos de que nos congregamos como iglesia? El cristianismo trasciende para toda nuestra vida. Y no es como que mirar todo lo que está en este mundo y todas las actividades que hacemos en este mundo son malas y pecaminosas. No, todo apunta para la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía: si comen o beben, háganlo todo para la gloria del Señor. De manera que nosotros debemos estar pensando también en eso. Si estoy comiendo, si estoy haciendo mi labor, si estoy haciendo mi trabajo, todo esto trasciende para la gloria de Dios. No miremos las cosas con esa separación filosófica de esto sagrado y esto secular. Esto no se maneja de esa manera. A la luz de la Biblia entendemos que todo es para su gloria, que todo fue creado por Él y que nosotros como hijos de Dios, si hemos confiado en Cristo, damos gloria al Señor aún en las pequeñas cosas que nosotros podemos decir, no son tan importantes como lavar la loza, tender mi cama. Ahí estoy dando gloria a Dios. Todo trasciende a Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entiendes eso? Si este mensaje fue de edificación, pues compártelo con otros. Si tienes alguna mentira que los cristianos creen, no dudes en escribirla aquí en los comentarios. Por ahora les dejo. Muchas gracias por su atención, por ver este video hasta el final y hasta la próxima vez. Que el Señor les continúe bendiciendo y chao, chao.